Muy buenas tardes, amigos. Recuerden que hoy es viernes musical. Verá usted qué momento vamos a recordar por aquí un grande. El coordinador de la bancada del PAN allá en el Congreso del Estado, Miguel Atorre, dio a conocer que ya presentaron la propuesta ante el Congreso de la Unión en su visita que hicieran a la Ciudad de México, informando que será la próxima semana cuando se tenga una reunión con la Comisión de Hacienda por la Legislatura Federal para analizar dos propuestas que fueron presentadas por el Congreso de aquí del Estado y la bancada del PRD. Esta última en el sentido de derogar un artículo donde se le permita a la Federación definir los mínimos y máximos del precio de hidrocarburos. La Torre reconoció que la reducción del IEPS es solamente una solución inmediata al problema que está generando el aumento en la gasolina, puesto que con la liberación del precio de las gasolinas se queda a expensas del mercado internacional y las variaciones en el precio van a continuar dándose. Derivado de esta liberación, para los primeros días de febrero se prevé un nuevo golpe a la economía de México por un incremento de nuevo a la gasolina en su precio, que estaría agudizando aún más el espiral inflacionario que atraería el aumento de los combustibles. Esta liberación del precio estaba previsto en la reforma energética para el año del 2018. Sin embargo, se pidió por el Poder Ejecutivo Federal que se adelantara en la Ley Federal de Ingresos, siendo aprobado por 193 votos del PRI, 102 por el PAN, 42 por el PRD y solamente con 32 votos en contra. Esto fue de Morena. Ante esto, bueno, pues es importante que es un tema que está en boca de todos y que hoy, por ser Día del Enfermero y la Enfermera, ahí en Los Pinos hubo un evento en donde se refirieron precisamente a este punto en medio de lo que fue la celebración. Primeramente vamos a escuchar qué fue lo que dijo el director o secretario de Salud, el señor José Narro. Referirme a un asunto que ha generado descontento en nuestra sociedad. Me refiero al incremento en el precio de las gasolinas, que no es otra cosa que la supresión del subsidio a las mismas. Esta ayuda hubiera representado este año 200,000 millones de pesos y habría beneficiado principalmente a quienes menos la requieren. Se trata de una decisión compleja, pero ineludible, de una determinación dolorosa, pero responsable, de una medida impopular, pero apenas oportuna. Para tener una idea de lo que representa esta cantidad, habría que recordar que equivale prácticamente al presupuesto total de la Secretaría de Salud, incluidas, por supuesto, las transferencias a los 32. A los 32 estados era lo que se refería el secretario de Salud, por lo cual el presidente de la República pues reconoció el mensaje, o sea, reconoció al titular de Salud haber abordado este tema, y de ahí él le siguió. Y quiero reconocer además que el secretario de Salud haya abordado este tema, porque cuando hemos llegado a esta difícil decisión, pocos son los que al final de cuentas optan por abordar el tema de manera explicativa y de forma racional. Y decía yo que yo reconocía en el titular de Salud que haya abordado el tema, porque cuando se toman decisiones difíciles y decisiones impopulares, entonces pocos son los que se ponen del lado de la razón. Y es muy fácil ponerse del lado de las emociones y de quienes están en contra. El presidente de la República, en su intervención ante enfermeros y enfermeras que estaba dando su mensaje de felicitación, explicó las consecuencias de no haberse tomado esta que consideran una dolorosa decisión. Y hay que explicarlo, sí, en medio de emociones encontradas, en medio de un ambiente de descontento ante la decisión, que repito, comprendo, pero invocando al final de cuentas la razón. Hay una explicación racional de por qué se ha tomado esta decisión. Difícil, como presidente de la República hubiese querido no tener que tomarla, pero es por responsabilidad que se ha asumido tal decisión. Porque lo más importante al final de cuentas como nación es cuidar de nuestra estabilidad económica, que ayer traté de explicar en qué consiste. En mantener nuestra planta laboral, mantener condiciones de confianza como nación. No las descompongamos, actuemos con serenidad, invoquemos la razón, demos espacio precisamente a entender o por lo menos escuchar las razones que han llevado a esta decisión, para que nuestro país y sobre todo en unidad
podamos hacerle frente a este reto y a otros que se van a presentar a lo largo del año. Mencionó el presidente de la República también que ante las manifestaciones se está aprovechando esta situación para politizarlo. Y no es a través de la protesta, ni del vandalismo, ni del robo, ni de tomar hoy esta actitud como habrá de cambiarse la realidad. Y sin darnos cuenta, más la descomponemos, porque el mundo nos ve así. Y el mundo, al final de cuentas, o proyectamos como mexicanos un rostro de confianza en nuestro país, o el mundo empieza a desconfiar de nosotros. Y eso se vuelve todavía más crítico. Actuemos con serenidad, llevemos la emoción a la razón, sin dejar de tener siempre en nuestro actuar el sentido humano de todo lo que llevamos a cabo, que eso es un poco lo que inspira precisamente lo que el gobierno viene realizando. Luego el presidente se refirió cómo veía él a los partidos políticos. Incluso me llama la atención de aquellos críticos que en el pasado eran promotores precisamente de que se liberalizara el precio de la gasolina y hoy no entienden o no quieren entender el por qué se ha tomado esta decisión. Veo a los partidos políticos queriendo encontrar culpas entre unos y otros por esta medida. Veo a los partidos políticos y algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura. Y queriendo encontrar además culpables de por qué esta decisión. Déjeme ser puntual. ¿A quién culpar de que hoy hubiésemos tomado esta decisión? A una sola razón. El precio de la gasolina en el mundo se ha incrementado. En México y en todo el mundo. En todos los países del mundo la gasolina ha subido de precio. Y no es porque el gobierno quiera, preferiría que no ocurriera, pero es lo que ha pasado. Y lo que tocaba al gobierno aquí decidir era si ese incremento que está ocurriendo en el mundo, esa gasolina que importamos hoy más cara, la reflejamos en el precio aquí en México o quitamos recursos de estos programas que yo he señalado es prioridad para el gobierno mantener y dedicarlos al subsidio. Bueno, pues ahí lo tiene usted la explicación que da el presidente.